Rosalind apagó la última luz de la sala de tratamientos y se recostó contra la fría pared. Había sido un día largo. 6 clientas seguidas, 2 de las cuales habían llegado tarde, desbaratando su horario, y una de las cuales había montado una escena porque su crema facial no era del tono que había imaginado. El salón de belleza era pequeño, apenas 3 sillas y una minúscula sala de espera con ficus artificiales, pero era el suyo, después de haber sufrido durante años trabajando para los jefes de otros. Rosalind se quitó la bata blanca, la colgó de un gancho y sacó el bolso de su taquilla. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y las farolas se encendían en las calles de Asunción. Miró el teléfono. 18:45. Esteban había prometido volver tarde, algo sobre una reunión con proveedores, así que no había prisa para cenar. Rosalinda cerró el salón, subió a su viejo coche plateado y arrancó el motor. De camino a casa se acordó de que no quedaba casi nada en la nevera. Tenía que parar en el supermercado. Giró por la calle principal, donde el tráfico era más denso de lo habitual. Los semáforos parpadeaban en amarillo y rojo, los peatones se metían entre los coches. Rosalinda condujo lentamente a lo largo de una hilera de tiendas y cafés, mirando los escaparates. De pronto, sus ojos vieron el conocido rótulo del Patio Azul, el restaurante de grandes ventanales y persianas azules, donde Esteban y ella cenaban a veces en ocasiones especiales. Y entonces lo vio. Esteban estaba en la entrada, sujetando la puerta a una joven con un vestido rojo brillante. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado. Era delgada y se movía con soltura. Esteban le sonrió, inclinando la cabeza como si le estuviera diciendo algo. Íntimo, confidente. Rosalinda sintió que algo le oprimía el pecho. Redujo la velocidad, pero el coche que venía detrás tocó el claxon con impaciencia. Rosalinda se estremeció y pisó el acelerador. Al pasar por delante del restaurante, echó un último vistazo por el retrovisor. Esteban y aquella mujer ya habían desaparecido dentro. Siguió conduciendo, apenas consciente de hacia dónde giraba. El corazón le latía apagado y fuerte. ¿Podría ser realmente un colega? Esteban tenía bastantes en la empresa de su padre. Pero entonces, ¿por qué no había dicho que tenía una reunión en el restaurante? Hablaba de proveedores, y eso sonaba algo aburrido y de negocios, no a una cena en un bonito establecimiento con una mujer vestida de rojo. Rosalind condujo hasta el supermercado, aparcó y se quedó sentada en el coche mirando al frente. Su mente bullía de pensamientos. Intentó recordar cómo se había comportado Esteban las últimas semanas. No parecía gran cosa. Quizá un poco más distraído de lo habitual, pero siempre era así, absorto en su trabajo, en sus conversaciones telefónicas, en los papeles que traía de la oficina. Rosalind nunca se metía en su trabajo, creía que cada uno debía tener su propio espacio. Salió del coche, cogió su carrito y recorrió los pasillos del supermercado. Tomates, cebollas, pasta, leche, todo lo metía en la cesta automáticamente, sin pensar. En la caja casi se olvida de pagar, y solo el grito de la cajera la devuelve a la realidad. Rosalinda se disculpó, entregó su tarjeta y salió con las bolsas hacia el aparcamiento. La casa estaba silenciosa y vacía. Esteban realmente no había regresado. Rosalinda colocó los comestibles en los estantes, pero no cocinó. No tenía apetito. Fue al salón, se tumbó en el sofá y se quedó mirando el techo. Sus pensamientos eran confusos. Se revolvía en oleadas de pánico y luego intentaba calmarse. Quizá estaba demasiado cansada y se lo estaba inventando todo. Quizá aquella mujer tenía dificultades para abrir la puerta y Esteban se había limitado a ayudarla, como un hombre educado. Pero en el fondo Rosalinda sabía que no era cierto. Había visto cómo miraba a aquella mujer. Demasiado atento, demasiado interesado. Esa no era forma de mirar a un colega. Se levantó, cruzó la habitación y volvió a sentarse. El teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla oscura y silenciosa. Rosalind lo cogió y abrió el chat con Esteban. El último mensaje había sido de él. Por la mañana. Llegaré tarde esta noche. No esperes la cena. Podía escribirle ahora, preguntarle dónde estaba, con quién salía, pero ¿de qué serviría? Mentiría. Ella ya podía sentirlo. El tiempo se alargó angustiosamente. Rosalind encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en lo que había. Cambió de canal y luego lo apagó. Se preparó un té, pero se enfrió sin tocarlo en la mesa.
A las 10:30 de la noche, oyó el ruido de una llave en la cerradura. Esteban entró, dejó la chaqueta en el respaldo de una silla y entró en el salón. «Hola», dijo, casi sin mirarla. «¿Sigues despierta?» Rosalind lo miró. Tenía el aspecto de siempre, ligeramente despeinado, cansado, la corbata floja, ni rastro de pintalabios, ni olor a perfume ajeno. Pero eso no significaba nada. «No puedo dormir», respondió rotundamente. «¿Qué tal la reunión?» Esteban bostezó. Se estiró. «Estuvo bien. Aburrida, como siempre. Los proveedores seguían dando largas, exigiendo descuentos. Mi padre me reprendió durante una hora después por hablarles demasiado bajo. Hablaba con facilidad, sin tartamudear, y Rosalind se dio cuenta de que ahora no podía hacer un enfrentamiento. No tenía pruebas, solo una impresión fugaz vista desde la ventanilla del coche. Si lo acusaba ahora, él lo negaría, y ella podría resultar ser una paranoica. ¿Habías cenado?, preguntó ella. Sí, en el mismo sitio, en la reunión. Pedí pizza para la oficina. Esteban se dirigió al dormitorio, y pronto Rosalinda oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Ella permaneció sentada en el salón, aferrando la taza enfriada entre las manos. La mentira. Le había mentido a la cara sin pestañear. La reunión no era en la oficina. Estaba cenando en un restaurante con aquella mujer del vestido rojo. Rosalind se dio cuenta claramente, pero no supo qué hacer a continuación. La noche fue insomne. Rosalinda se tumbó junto a Esteban. Escuchó su respiración constante y pensó, pensó, pensó. Por la mañana ya había tomado una decisión. Debía hablar con Amabel. Su hermana era la única persona en quien podía confiar. Al día siguiente, apenas había terminado su trabajo en el salón, Rosalinda condujo hasta las afueras, donde vivía Amabel. El piso de su hermana estaba en la cuarta planta de una vieja casa sin ascensor, y Rosalinda subió las estrechas escaleras, intentando no pensar en lo que diría. Amabel abrió la puerta casi de inmediato, con unos pantalones caseros y una camiseta arrugada, y un lápiz metido detrás de la oreja. «Rosa», dijo sorprendida. «¿Qué te pasa?» Rosalind entró sin contestar. El pequeño piso olía a café y a papel. Había montones de cuadernos sobre la mesa, que Amabel había revisado al salir de clase. Su hermana cerró la puerta, mirando preocupada a Rosalinda. «Siéntate. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Se sentaron en la cocina y Rosalinda, lentamente eligiendo sus palabras, contó lo que había visto la noche anterior. Amabel escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando Rosalinda guardó silencio, su hermana sirvió café para las dos y se reclinó en la silla. «¿Y estás segura de que era él?», preguntó Amabel con cautela. «Completamente. Lo habría reconocido en cualquier parte». «¿Sabe él que lo viste?» «No. Pasé por delante». Amabel guardó silencio un momento y luego suspiró. «Mira, no quiero disgustarte más, pero te das cuenta de que verlo en un restaurante no es suficiente para acusarlo de infiel, ¿no? Tal vez era realmente un colega. Quizá estaban hablando de un proyecto». «Me mintió», dijo Rosalinda en voz baja. «Dijo que estaba en una reunión con los proveedores, que estaban pidiendo pizza para la oficina, y lo vi entrar en el restaurante con esa mujer». Amabel frunció el ceño. «Entonces sí, eso es malo. Pero aún así, Rosa, no puedes montar una escena sin pruebas. Él lo negará, dirá que estás celosa y que te lo estás inventando. Tienes que conseguir los hechos. Quizá deberías contratar a un detective privado». Rosalind negó con la cabeza. «No, quiero averiguar la verdad por mí misma. Es que necesitaba hablar con alguien, para no volverme loca». Amabel extendió la mano por encima de la mesa y apretó la palma de la mano de su hermana. «Siempre estoy aquí para ti, ¿sabes? Pase lo que pase. Pero ten cuidado, ¿vale? No te adelantes a los acontecimientos. Observa, fíjate en los detalles. Y si pasa algo, llámame cuando quieras». Rosalind asintió, sintiendo que la pesadez de su interior se liberaba un poco. Al menos Amabel la creía. Estuvieron un rato sentadas en la cocina, hablando de pequeñas cosas. El trabajo de Amabel en la escuela, los vecinos ruidosos, cualquier cosa menos Esteban. Luego Rosalinda le dio las gracias a su hermana, se despidió de ella con un abrazo y se fue a casa. En casa, Esteban ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá con el portátil en el regazo, tecleando algo sin apartar los ojos de la pantalla.
Rosalinda pasó, saludó brevemente y fue a la cocina a preparar la cena. Esteban respondió con un distraído «Hola», sin levantar la vista. Ella estaba cortando verduras, poniendo agua a hervir, y todo el tiempo una mezcla de rabia, resentimiento y una calma extrañamente fría se cocinaba a fuego lento en su interior. Ya no iba a fingir que todo iba bien, pero tampoco iba a mostrar sus sospechas. Ahora no. Observaría, esperaría, reuniría datos, tal como le había aconsejado a Mabel. La cena transcurrió en silencio. Esteban masticaba algo, mirando su teléfono, tarareando de vez en cuando mientras leía los mensajes. Rosalinda lo miró y pensó en lo poco que conocía a aquel hombre con el que había vivido 5 años. Los días siguientes se prolongaron en una extraña niebla. Rosalinda siguió trabajando en el salón, recibiendo clientes, sonriendo, hablando del tiempo y de los nuevos tratamientos. Pero era como si algo en su interior se hubiera roto. No dejaba de sorprenderse a sí misma, con la mirada perdida en algún momento, olvidando lo que estaba haciendo hacía un segundo. Uno de sus clientes habituales llegó a preguntarle si estaba enferma porque parecía pálida y agotada. Rosalinda le contestó, bromeando, refiriéndose a la vitaminosis primaveral. En casa observaba a Esteban, intentando no delatar sus sospechas. Se comportaba como de costumbre. Llegaba tarde a casa, decía que estaba ocupado con el trabajo, a veces se sentaba con el portátil hasta medianoche. Pero ahora Rosalind se fijaba en detalles que antes había pasado por alto, como la forma en que apartaba la mirada cuando leía mensajes en el teléfono, o lo rápido que apartaba la pantalla si ella se acercaba demasiado, o el modo en que empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo, más a menudo por las tardes que durante el día. El miércoles por la noche, mientras cenaban en la cocina, Esteban dijo de repente, «Por cierto, el sábado vamos a cenar a casa de mis padres». «Papá llamó hoy», insistió. Rosalinda levantó la vista de su plato. «¿Este sábado?» «Sí, quiere hablar de unos asuntos, y solo una reunión familiar. Tu madre también estará encantada de verte». Rosalinda asintió, aunque se le apretó el interior. Lo último que quería era hacer de nuera feliz en casa de Montalvo, pero no había forma de negarse. Domingo Montalvo era un hombre de la vieja escuela, para quien las tradiciones familiares y el respeto a sus padres no eran solo palabras. Faltar a su invitación habría significado un grave insulto que Esteban tendría que corregir durante mucho tiempo. Y Rosalinda no quería causar más problemas, al menos no hasta estar segura de sus sospechas. «De acuerdo», dijo. «¿A qué hora tienes que estar allí?» «A las 7 de la noche. Mamá quiere que lleguemos temprano para que podamos hablar antes de la cena». Esteban volvió a su plato y Rosalinda volvió a sus pensamientos. Hacía mucho tiempo que no iba a la mansión Montalvo. La última vez había sido probablemente en Nochevieja. La casona en las afueras de Asunción, rodeada de un jardín de altos árboles, siempre le había parecido demasiado formal, demasiado grandiosa. Había muchas habitaciones que apenas se usaban, muebles antiguos que Domingo había traído de su juventud, y un aire de austeridad que era imposible no sentir. El sábado llegó antes de lo que Rosalinda esperaba. Había trabajado en la peluquería por la mañana. Tenía una clienta programada para un tratamiento facial, pero esa clienta había cancelado en el último momento y Rosalinda estaba sola. Pasó un rato ordenando, colocando sus herramientas, limpiando los espejos, pero todo era mecánico. Sus pensamientos estaban ocupados con la noche que se avecinaba. A las 6 en punto, regresó a casa y empezó a hacer las maletas. Esteban ya estaba en el dormitorio, vestido con pantalones oscuros y camisa blanca, abrochándose los gemelos frente al espejo. Rosalinda había elegido un sencillo vestido beige, austero pero elegante, sin adornos. Nunca le había gustado alardear de su condición de esposa del hijo de un rico. Siempre le había parecido precario y ajeno. «¿Estás lista?», preguntó Esteban, ajustándose el cuello de la camisa. Casi. Se peinó rápidamente, se maquilló lo mínimo y cogió un pequeño bolso. Salieron de la casa y subieron al coche de Esteban, un sedán oscuro que había recibido de su padre el año anterior. El trayecto hasta la mansión duró una media hora. Esteban conducía en silencio, mirando de vez en cuando el teléfono en el salpicadero. Rosalinda miraba por la ventanilla, observando cómo la ciudad se transformaba poco a poco en barrios suburbanos con grandes parcelas y altas vallas. La mansión de Montalvo se alzaba al final de una calle tranquila, tras verjas de hierro forjado y setos. Esteban pulsó el botón del interfono.
La verja se abrió lentamente y entraron en el camino pavimentado que conducía a la entrada principal. La casa tenía 2 plantas. Era de piedra clara, con grandes ventanales y columnas en la entrada. Alrededor crecían viejos árboles, y a la derecha se veía una terraza con muebles de mimbre. Bajaron del coche y Esteban fue el primero en subir los escalones de la puerta principal. Ni siquiera llamó al timbre, solo empujó la pesada puerta, que no estaba cerrada con llave. En el amplio vestíbulo les esperaba Beatriz, la madre de Esteban. Era una mujer alta y delgada, con el pelo gris recogido en un elegante moño y vestida con un traje azul oscuro. Un collar de perlas colgaba de su cuello, y una discreta pero cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Esteban, Rosalinda, qué gusto verlos, dijo acercándose para besarlos a ambos en la mejilla. Pasad, pasad. Domingo aún está en el estudio, pero bajará pronto. La siguieron hasta el salón, una habitación grande con techos altos, enormes estanterías a lo largo de las paredes y sofás de cuero. No había fuego en la chimenea, aunque la noche era fresca, pero las lámparas creaban una luz suave y acogedora. Beatriz les indicó que se sentaran e inmediatamente sacó una jarra de agua y vasos. ¿Cómo van las cosas en el salón, Rosalind?, preguntó sentándose enfrente. ¿Sigues tan ocupada como siempre? Sí, tengo muchos clientes, respondió Rosalinda intentando hablar con naturalidad. Siempre hay más trabajo en primavera. Todo el mundo quiere arreglarse después del invierno. Es estupendo. Me alegro mucho de que te vayan bien las cosas. Sabes, siempre he admirado tu independencia. No todas las mujeres pueden montar su propio negocio y dirigirlo con tanto éxito. Rosalind sonrió débilmente. Beatriz siempre había sido amable con ella, aunque mantenía cierta distancia. Nunca se había entrometido en su vida ni en la de Esteban, ni les había dado consejos no solicitados, pero no era una relación estrecha. Era más bien la cortesía que Beatriz mostraba a todo el mundo. Esteban, mientras tanto, despotricaba sobre el trabajo. Le contaba a su madre sobre unos nuevos contratos que la empresa estaba a punto de firmar, sobre un viaje a una fábrica donde estaban revisando equipos. Rosalinda escuchaba a medias, mirando los cuadros que colgaban de las paredes. La mayoría eran paisajes antiguos, comprados probablemente por Domingo hacía muchos años. Pronto Domingo entró en el salón. Era un hombre bajo y corpulento, de pelo gris y rasgos afilados. Llevaba pantalones grises y una camisa ligera remangada. A pesar de su edad, parecía enérgico y su mirada era sagaz y aguda. Domingo saludó a su hijo, saludó con la cabeza a Rosalinda e intercambiaron cortesías formales. «Vamos al comedor», dijo Beatriz. «La cena está lista». Atravesaron el pasillo y entraron en el gran comedor, donde había una enorme mesa de roble cubierta con un mantel blanco. Ya había platos en la mesa, carne asada, ensaladas, pan, jarras de vino y zumo. Rosalinda se sentó en su lugar habitual, frente a Esteban. Domingo se sentó en la cabecera de la mesa y Beatriz a su derecha. El ama de llaves, una mujer mayor llamada Estela, a la que Rosalinda ya había visto varias veces, trajo la sopa caliente y la sirvió en los platos. La cena empezó en silencio. Domingo comió despacio, soltando de vez en cuando comentarios breves. Beatriz preguntó a Rosalinda por su hermana, por el salón, por sus planes para el verano. Esteban le habló con entusiasmo a su padre de la empresa, aunque Rosalinda se dio cuenta de que Domingo le escuchaba sin demasiado interés, asintiendo solo de vez en cuando. Ella misma comía casi mecánicamente, empujando la comida con fuerza. No tenía nada de apetito y tenía un nudo en la garganta. «Rosalind, apenas has comido nada», dijo Beatriz, con una ligera preocupación en la voz. «¿No te encuentras bien?» «No, estoy bien», respondió Rosalind rápidamente. «Solo un poco cansada por la semana». Beatriz asintió, pero Rosalinda sintió la mirada de Domingo sobre ella. El viejo la miraba atentamente, estudiándola, y no era agradable. Bajó los ojos a su plato y volvió a coger el tenedor. Esteban, mientras tanto, siguió hablando de sus éxitos. Cómo había negociado un buen trato con un cliente. Cómo había resuelto un conflicto entre departamentos. Hablaba en voz alta, con seguridad en sí mismo. Y Rosalinda se dio cuenta de repente de lo mucho que intentaba impresionar a su padre. Era como si tuviera 36 años y aún intentara demostrar su valía. Domingo permanecía en silencio, riéndose de vez en cuando, pero sin hacer ningún comentario. Y Esteban estaba claramente desconcertado por aquel silencio. Cuando terminó la cena,
Beatriz sugirió que fueran al salón a tomar café. Esteban fue el primero en levantarse de la mesa y siguió a su madre, diciendo algo sobre el postre. Rosalinda se levantó también, a punto de seguirlos, pero Domingo la llamó de repente. «Rosalinda, espera un momento». Rosalinda se volvió. Domingo estaba en la puerta del pasillo, haciéndole un gesto para que le siguiera. Rosalinda dudó, pero luego asintió y siguió al anciano. La condujo por el pasillo, pasó varias puertas cerradas y se detuvo en la última. Al abrirla, Domingo dejó pasar a Rosalinda y cerró la puerta tras de sí. Era su despacho, una habitación pequeña pero acogedora, con un escritorio lleno de papeles, estanterías y un sillón de cuero. De las paredes colgaban diplomas y fotografías, viejas instantáneas del joven Domingo, de su mujer, del pequeño Esteban. Olía a tabaco y a papel viejo. Domingo se acercó al escritorio, apoyó las manos en él y se volvió hacia Rosalinda. Su rostro era serio. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza la silla de enfrente. Rosalinda se sentó, juntando las manos en el regazo. El corazón le latía más deprisa. Domingo la miró en silencio durante un largo momento y luego suspiró. «Veo que te pasa algo», dijo por fin. «Llevas toda la noche callada, casi sin comer. Beatriz cree que estás cansado, pero yo sé que no es cansancio. He vivido lo suficiente para saber la diferencia». Rosalind no sabía qué decir. No había esperado una conversación tan directa. Domingo era un hombre que rara vez se metía en los asuntos de los demás, prefería mantener las distancias, pero ahora la miraba con auténtica preocupación, y era inesperado. «Yo solo…» empezó, pero dudó. «¿Se trata de Esteban?», preguntó Domingo en voz baja. Rosalinda se quedó paralizada. Luego asintió lentamente. Domingo volvió a suspirar y se frotó el puente de la nariz. «Eso pensaba yo. ¿Qué ha pasado?». Rosalinda no quería hablar. No quería llevar sus sospechas a la corte de otra persona, aunque esa corte perteneciera al padre de Esteban. Pero callar también era insoportable. Tomó aire y habló despacio, con cuidado. «Lo vi hace unos días. Entró en un restaurante con una mujer joven. Parecían cercanos. Y luego cuando llegó a casa, me dijo que estaba en una reunión con unos proveedores. Mintió. Y yo no sé qué pensar. Tal vez me equivoque. Tal vez era solo un colega, pero no creo que lo fuera». Domingo escuchó sin interrumpir. Su rostro no expresaba sorpresa, más bien cansancio y decepción. Cuando Rosalinda guardó silencio, asintió lentamente. «No te preguntaré si estás segura. Si lo has visto con tus propios ojos, entonces tienes motivos para sospechar. Pero debo decírtelo sinceramente. Sin pruebas no acusaré a mi hijo. No puedo castigarlo por algo que no sé con certeza. ¿Lo ha entendido?». Rosalind asintió. No había esperado que Domingo se pusiera de su parte de inmediato. El viejo era justo, pero también cauto. «Sin embargo», continuó Domingo, «si descubres algo concreto, si tienes alguna prueba, o si necesitas ayuda, cualquier ayuda, debes llamarme de inmediato. No permitiré que mi nuera sufra por la estupidez de mi hijo si resulta ser cierto». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. Su número de teléfono personal estaba impreso en la tarjeta. «Este es mi número directo. Siempre contesto. Llámame cuando quieras si pasa algo. ¿Me lo promete?». Rosalind cogió la tarjeta con dedos temblorosos. No había esperado tanto apoyo, y de repente le entraron ganas de llorar. Pero se contuvo, se limitó a asentir. «Te lo prometo, lo prometo». Domingo se enderezó, se dirigió a la puerta y la abrió. «Volvamos antes de que Beatriz empiece a preocuparse». Volvieron al salón, donde Esteban y Beatriz estaban sentados en el sofá con tazas de café. Esteban le estaba contando algo a su madre, gesticulando, y no se dio cuenta de que habían entrado. Beatriz levantó la vista y sonrió. «Ya estáis aquí. Domingo, ¿has vuelto a arrastrar a Rosalinda a tu despacho? Seguramente para enseñarle otra vez tus viejas fotografías». «Algo así», respondió Domingo con indiferencia. Rosalinda se sentó en la silla vacía, sosteniendo con fuerza la tarjeta de visita en la mano, escondiéndola en el puño. Seguía ansiosa por dentro, pero ahora había algo más mezclado con esa ansiedad. Una leve pero clara esperanza. Tenía un aliado, inesperado pero fiable. Después de aquella noche en la mansión de Montalvo,
Pasaron otros 15 días, y cada día era como una lenta tortura para Rosalinda. Siguió llevando una vida corriente, trabajando en la peluquería, sonriendo a sus clientes, preparando la cena, durmiendo junto a su marido, pero algo en su interior no dejaba de roerla y carcomerla. La tarjeta de visita de domingo estaba en su cartera, y a veces, cuando Rosalinda estaba sola, la sacaba y se quedaba mirando los números impresos como si pudieran darle todas las respuestas. Ahora observaba a Esteban con detenimiento, fijándose en cosas que antes le habían parecido insignificantes, como la forma en que miraba constantemente su teléfono. Antes, Rosalinda había pensado que no era más que un hábito de trabajo. Siempre pasaba algo en la empresa. Los clientes escribían. Su padre llamaba para hacer recados. Pero ahora veía cómo Esteban se estremecía con cada pitido, cómo desbloqueaba rápidamente la pantalla y leía los mensajes, apartando la mirada de ella. Luego guardaba el teléfono e intentaba parecer despreocupado. Una tarde estaban sentados en el salón, Rosalinda leyendo una revista y Esteban viendo la tele. Su teléfono vibró sobre la mesa y él lo cogió tan bruscamente que Rosalinda levantó la vista. Esteban se levantó rápidamente del sofá y salió al pasillo, con el teléfono en la oreja. Rosalinda oyó su voz apagada al otro lado de la puerta, pero no pudo distinguir las palabras. Volvió unos 5 minutos después, con cara de preocupación, pero no explicó nada. Se quedó mirando la pantalla del televisor como si no hubiera pasado nada. ¿Quién ha llamado?, preguntó Rosalind, tratando de mostrarse despreocupada. Negocios, respondió Esteban brevemente. Un problema con un cliente. Nada serio. Ni siquiera la miró. Rosalinda asintió y volvió a la revista, pero las líneas se difuminaban ante sus ojos. Cosas del trabajo. Siempre cosas de trabajo. Ya no le creía ni una palabra. En otra ocasión notó que Esteban se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Antes llegaba a casa sobre las 8 de la tarde, a veces más tarde, pero no todos los días. Ahora llegaba después de las 10, a veces después de las 11, y siempre con las mismas excusas. Informes, reuniones, inspecciones. Una vez cuando regresó hacia medianoche, Rosalind sintió el olor penetrante del perfume. No era el suyo, sino el de otra persona, dulce y empalagoso. Esteban pasó junto a ella, tiró la chaqueta en una silla y se dirigió a la ducha sin decir palabra. Rosalinda se acercó a la chaqueta, la cogió y se la llevó a la cara. El olor era evidente, inconfundible. Perfume de mujer. Sintió náuseas. Dejó la chaqueta en la silla y se retiró al dormitorio. Se tumbó en la cama y miró al techo. Todo le hervía por dentro, rabia, resentimiento, dolor. Pero guardó silencio. Se quedó tumbada y escuchó el sonido del agua en la bañera, pensando en qué hacer a continuación. Al día siguiente, después del trabajo, Rosalinda volvió a casa de Amabel. Su hermana abrió la puerta y enseguida se dio cuenta de que algo malo había ocurrido. Rosalinda parecía agotada, ojeras, cara pálida, labios apretados. Amabel la condujo en silencio a la cocina. La sentó a la mesa y puso la tetera. «Cuéntame», dijo en voz baja. Rosalind habló. Habló del teléfono, de las llamadas, del olor a perfume ajeno en la chaqueta de Esteban. Las palabras fluían por sí solas y ella no podía parar. Amabel escuchó, frunciendo el ceño, y cuando Rosalinda dejó de hablar, sirvió té para las dos y permaneció en silencio largo rato, pensando en lo que había oído. «Rosa», comenzó por fin, «sé que esto es duro para ti, pero te das cuenta de que no puedes seguir así, ¿verdad? Te estás destruyendo con estas sospechas. Necesitas pruebas. Necesitas certezas. Tal vez deberíamos contratar a un detective, un profesional que recopile información, que tome fotografías, que averigüe la verdad». Rosalind negó con la cabeza. «No, no quiero hacerlo. Es demasiado humillante. Contratar a alguien para que espíe a tu propio marido. Quiero averiguarlo por mí misma. Quiero verlo por mí misma». «Pero ya lo has hecho», dijo Amabel en voz baja. «Le viste entrar en el restaurante con esa mujer. Hueles el perfume de otra persona. ¿Qué más necesitas?» «No lo sé», admitió Rosalinda, bajando la cabeza. «Quizá tenga miedo de admitir la verdad. Tengo miedo de que, si lo hago, todo se venga abajo. Nuestra vida, nuestro matrimonio.
Todo lo que he estado construyendo durante 5 años. Amabel cruzó la mesa y cubrió la palma de la mano de su hermana con la suya. Escúchame, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Si te engaña no es culpa tuya. Es su elección, su error. Y lo superarás. Eres fuerte, eres independiente. Tienes tu propio negocio, tu propio dinero. No dependes de él. Lo conseguirás, ¿lo entiendes? Rosalind asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se contuvo para no derramarlas, pero algo en su interior se rompió. Amabel la abrazó con fuerza, fraternalmente, y Rosalinda se acurrucó en su hombro, sentada así durante unos minutos. Luego se enderezó, se secó los ojos y respiró hondo. Gracias, Rosalinda. Necesitaba oírlo. Estuvieron sentadas en la cocina un rato más, hablando de otras cosas, del colegio de Amabel, de sus alumnos, de incidentes divertidos en el trabajo. Rosalind escuchaba agradecida, distraída de sus pensamientos. Cuando salió, Amabel la acompañó hasta la puerta y volvió a abrazarla. Llámame cuando quieras, incluso por la noche. Siempre contestaré. Lo sé, dijo Rosalinda. Gracias, Amabel. Cuando Rosalinda volvió a casa, encontró a Esteban de buen humor. Estaba sentado en el sofá con su portátil, tecleando algo mientras silbaba una melodía. Cuando Rosalinda entró, levantó la vista y sonrió. Hola. Oye, he estado pensando. Dentro de 15 días es mi cumpleaños. Quiero hacer algo en condiciones, no quedarme en casa. ¿Por qué no lo hacemos en un restaurante? Invitar a algunos amigos, algunos colegas. Que sea una fiesta de verdad. Rosalind se quedó helada. Un cumpleaños. Lo había olvidado por completo. Esteban iba a cumplir realmente 36 años a finales de mes. ¿En qué restaurante?, preguntó con cautela. El Patio Azul. ¿Recuerdas que habíamos estado allí un par de veces? Me gusta ese sitio. Acogedor, buena comida. Ya he llamado. He reservado una mesa para 20 personas. Rosalind sintió que se le apretaba el interior. El Patio Azul. El mismo restaurante donde le había visto con aquella mujer. ¿Era una coincidencia? ¿O lo había elegido a propósito? Vale, dijo intentando mantener la voz firme. ¿A quién vas a invitar? A los chicos de la oficina, a un par de amigos de la universidad, quizá a algún pariente lejano. Nada del otro mundo, solo buena compañía. ¿Te importa? No, claro que no. Esteban asintió y volvió a su portátil. Rosalinda se dirigió a la cocina y se sirvió agua. Le temblaban las manos. Una fiesta de cumpleaños en ese mismo restaurante. No sabía qué pensar. Tal vez era solo una coincidencia. O tal vez Esteban es tan santurrón que ni siquiera cree necesario ocultar sus encuentros con su amante. Rosalinda pasó los días siguientes en un extraño aturdimiento. Trabajaba, sonreía, charlaba con sus clientes, pero por dentro estaba vacía. Esteban, mientras tanto, se preparaba activamente para la fiesta. Enviaba invitaciones, discutía el menú, elegía el vino. Estaba de buen humor, bromeaba mucho, incluso empezó a quedarse menos tiempo en el trabajo. Rosalinda le observaba y no entendía si estaba realmente contento por la proximidad de las vacaciones o solo estaba haciendo un buen papel. Decidió que debía comprarle un regalo. A pesar de todo, a pesar de todas las sospechas y el dolor, seguía siendo su esposa, y rechazar un regalo le parecería extraño. Además, en el fondo, en una parte ingenua y casi infantil de sí misma, Rosalind aún tenía la esperanza de estar equivocada. Que todo no era más que su imaginación enfermiza, que Esteban le era fiel, que aquella mujer del vestido rojo no era nadie, que el olor a perfume de su chaqueta era accidental. Fue a una joyería del centro de la ciudad. Era una tienda bonita, con expositores caros y vendedores educados. Rosalinda se paseó largo rato por los mostradores, mirando los relojes. Esteban quería un reloj suizo desde hacía mucho tiempo. Lo había mencionado varias veces de pasada. Le había enseñado fotos en internet. Rosalinda llevaba meses ahorrando para comprarlo, poco a poco, con lo que ganaba en la peluquería. Era caro, demasiado caro para su presupuesto, pero quería hacerle sentir bien. Quería ver su alegría. Eligió un modelo con correa de cuero negro y esfera plateada. Elegante, austero, adecuado para el trabajo. El vendedor los metió en una preciosa caja forrada de terciopelo y Rosalinda pagó, sintiendo cómo su monedero se vaciaba.
Pero no le importó. Quería creer que aquel regalo cambiaría las cosas, que Esteban apreciaría sus esfuerzos, que volvería a ser el hombre del que una vez se había enamorado. El cumpleaños se acercaba rápidamente. Esteban estaba cada vez más ocupado, comprobando constantemente la lista de invitados, llamando al restaurante, ultimando detalles. Rosalinda lo observaba en silencio, guardando el regalo escondido en su armario. Se probaba diferentes vestidos, eligiendo qué ponerse para la fiesta, y cada vez se sorprendía a sí misma pensando que no le importaba su aspecto. No le importaba lo que pensaran los invitados. No le importaba si Esteban era feliz. 3 días antes de su cumpleaños, Esteban llegó tarde a casa, a las 11. Rosalinda ya estaba en la cama, pero ella estaba despierta. Entró en el dormitorio, se quitó la camisa y la tiró en una silla. Rosalinda notó una marca rojiza en el cuello, como un chupetón. El corazón le dio un vuelco. Cerró los ojos fingiendo estar dormida y escuchó a Esteban caminar por la habitación, acostarse a su lado, su respiración que poco a poco se volvía uniforme y profunda. Permaneció con los ojos abiertos hasta la mañana siguiente, contemplando la oscuridad. Por la mañana la marca en su cuello era apenas visible, pero Rosalinda podía verla. Esteban no le explicó nada, ni siquiera trató de ocultarlo. Simplemente desayunó, le dio un beso en la mejilla y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Rosalinda se quedó sola, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Todo en su interior estaba vacío. Ni rabia ni dolor, solo vacío. Sacó su teléfono y abrió sus contactos. Encontró el número de Domingo, el que había guardado después de aquella noche. Lo miró fijamente durante un largo rato, preguntándose si debía llamar, pero finalmente guardó el teléfono. Ahora no. Tenía que verlo por sí misma hasta el final. Tenía que estar segura. El cumpleaños era dentro de 2 días. Rosalind sacó un regalo del armario, abrió la caja y contempló el reloj durante largo rato. Precioso, caro, elegido con amor. Cerró la caja de golpe y volvió a guardarla. En el fondo de su mente, la esperanza seguía latente, tenue y casi imperceptible. Quizá se había equivocado. Quizá las cosas aún pudieran arreglarse. Quizá el día de su cumpleaños Esteban estaría feliz, agradecido, y todo se arreglaría. Casi lo creía. Casi. La noche de la fiesta de cumpleaños comenzó como una fiesta normal. Rosalinda se puso un vestido azul oscuro, sencillo y elegante. Se peinó en un moño bajo y se maquilló sutilmente. En el espejo, una mujer cansada con una sonrisa forzada le devolvió la mirada. Recogió la caja de regalo con el reloj, la guardó en el bolso y salió del dormitorio. Esteban ya la esperaba en el salón, vestido con un traje nuevo, gris oscuro, camisa blanca y corbata burdeos. Parecía contento, emocionado, frotándose las manos y consultando su teléfono, leyendo los mensajes de los invitados que iban confirmando su llegada. ¿Estás lista?, preguntó sin apenas mirarla. Sí, salieron de casa y subieron al coche. Por el camino, Esteban parloteaba, contándole qué colegas iban a venir, a quién hacía tiempo que no veía, lo estupendo que sería reunirlos a todos. Rosalinda permanecía en silencio, mirando por la ventanilla, y solo asentía de vez en cuando. Se sentía fría y vacía por dentro, como si todos sus sentidos se hubieran apagado hacía tiempo, dejando solo una cáscara. El restaurante El Patio Azul los recibió con luces brillantes y música que salía de las ventanas abiertas. Aparcaron cerca y entraron. El local era acogedor, con mesas de madera, cortinas azules en las ventanas y lámparas antiguas bajo el techo. En el rincón más alejado había una larga mesa decorada con un mantel blanco y jarrones de flores. Ya estaban sentados varios invitados, 2 compañeros de Esteban en la empresa, su antiguo amigo de la universidad y la mujer de este. Se levantaron al ver al cumpleañero y empezaron a felicitarle, dándole palmadas en el hombro y estrechándole la mano. Rosalinda saludó a todos, sonriendo a través de su fuerza, y se sentó en su asiento junto a Esteban. Los invitados siguieron llegando, algunos colegas más, el primo lejano de Esteban y su mujer, 2 amigos de su club deportivo. La mesa se fue llenando poco a poco, las conversaciones se hicieron más animadas. Los camareros trajeron copas de vino y agua y aperitivos. Esteban estaba radiante. Era el centro de atención,
aceptando felicitaciones, bromeando, contando historias. Rosalinda estaba sentada a su lado, asintiendo, soltando de vez en cuando alguna frase, pero se sentía como una extraña en aquella celebración. Era como si ella fuera solo una estadística, un adorno, necesario para completar el cuadro. Cuando todos los invitados se hubieron reunido, los camareros empezaron a servir los platos principales: carne, pescado, ensaladas, pan caliente. Esteban levantó su copa e hizo un brindis por todos los presentes, por la amistad, por el éxito. Todos bebieron, aplaudieron. Rosalinda probó el vino, pero le pareció amargo. Dejó la copa y no volvió a tocarla. Esteban bebió vigorosamente. Primero el vino, luego el whisky que había traído uno de sus amigos. Cada vez era más ruidoso, fanfarrón. Se reía con demasiada frecuencia y demasiado bulliciosamente. Rosalind pudo ver cómo se le enrojecía la cara, cómo le brillaban los ojos. Presumía ante sus colegas de sus logros en el trabajo, de cómo había negociado personalmente un gran contrato, de cómo su padre le había elogiado por su iniciativa. Rosalind sabía que la mitad de esas historias eran exageradas o incluso inventadas, pero guardó silencio. Pasó una hora más o menos. Los invitados comieron, bebieron y charlaron. El ambiente era alegre, distendido. Rosalinda estuvo a punto de relajarse, pensando que tal vez la velada transcurriría apaciblemente. Pero entonces se abrió la puerta del restaurante y ella entró en la sala. Rosalinda la reconoció enseguida. Una chica morena con un vestido rojo brillante, el pelo descuidadamente recogido y un brillante carmín en los labios. La misma mujer que había visto con Esteban hacía unas semanas. La chica se detuvo en la entrada, recorrió la sala con la mirada y se detuvo en su mesa. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Rosalind sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Esteban. Él también vio a la muchacha, y por un momento su rostro se contorsionó de confusión. Pero se recompuso rápidamente, se levantó de la mesa y caminó hacia ella. Rosalinda los vio hablando de algo en la entrada, Esteban sonriendo y gesticulando. Luego caminaron juntos hacia la mesa. «Chicos», dijo Esteban en voz alta, dirigiéndose a los invitados, «esta es Janira, mi compañera de la empresa. Pasaba por aquí, nos ha visto y ha venido a felicitarnos». Janira sonrió a todos y agitó la mano. Ninguno de los invitados se sorprendió. Se limitaron a saludarla con la cabeza. Esteban le acercó una silla y la sentó a su lado, frente a Rosalinda. Janira se sentó, cruzó las piernas y tomó una copa de vino, que el camarero le sirvió de inmediato. Rosalinda la miró sin apartar la vista. La chica era joven, de unos 25 años, piel suave y ojos marrones brillantes. Se mostraba segura de sí misma, incluso descarada, como si tuviera todo el derecho a estar aquí. Esteban le estaba hablando de algo, acercándose, y Rosalinda pudo ver que Janira se reía, poniéndole la mano en el antebrazo. Todo se enfrió dentro de Rosalinda. Era ella, la amante, la que había hecho que Esteban mintiera, que llegara tarde a casa, que oliera a perfume ajeno, y ahora estaba sentada a la mesa, en la fiesta de cumpleaños de su marido, como si nada especial hubiera ocurrido. Rosalinda se inclinó hacia Esteban y le dijo en voz baja para que los demás no la oyeran: «¿Qué hace ella aquí?». Esteban se volvió hacia ella, con un destello de irritación en los ojos. «Ya te lo he dicho, es una colega. Está de paso». «No me mientas», dijo Rosalinda en voz aún más baja. «Sé quién es». Esteban se enderezó bruscamente y su rostro se ensombreció. «¿De qué estás hablando? Te he visto. Hace unas semanas. Fuisteis juntos al mismo restaurante. Me dijiste que estabas en una reunión con los proveedores, pero era mentira». Esteban tarareó borracho, sacudió la cabeza. «¿Lo dices en serio? ¿Estás empezando otra vez con tus sospechas?» «Jesús, Rosalinda, estás paranoica. Solo estábamos cenando con unos colegas. Era una reunión de trabajo». «No había colegas», dijo Rosalinda, sintiendo la rabia hervir en su interior. «Solo vosotros dos. Y tú le sostenías la puerta, mirándola como los maridos no miran a los colegas». Esteban se levantó bruscamente y su silla rodó hacia atrás con estrépito. Varios de los invitados se volvieron, con las conversaciones acalladas. Janira enarcó las cejas, observando la escena con curiosidad. «Basta ya», gritó Esteban y su voz sonó demasiado fuerte en medio del silencio. «Me estás aguando la fiesta con tus tonterías.
Estoy harto de tus acusaciones, de tus celos. ¿No puedes quedarte quieto y actuar con normalidad? Rosalind se levantó también, mirándolo directamente a los ojos. Me comporto con normalidad. Eres tú el que se comporta como un mentiroso. Esteban dio un paso hacia ella y la agarró del brazo. Sus dedos le agarraron la muñeca con tanta fuerza que le dolió. Cállate, siseó. Me estás humillando delante de mis invitados. Me estás humillando, replicó Rosalind, intentando soltar la mano. Traer aquí a tu amante e intentar hacerla pasar por una colega. Algo brilló en los ojos de Esteban. Tiró del brazo de Rosalinda, obligándola a seguirle. Ella intentó resistirse, pero él era más fuerte. Los invitados se quedaron inmóviles, mirando con perplejidad y confusión. Los camareros se detuvieron con bandejas en las manos. Yanira se recostó en su silla con una sonrisa en los labios. Esteban arrastró a Rosalinda por el pasillo hasta la salida. Ella tropezó, intentó soltarse, pero él no la soltó. En la puerta la empujó hacia adelante y ella salió volando a la calle, manteniendo a duras penas el equilibrio. Esteban la siguió, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «No eres digno de sentarte a mi lado», gritó tan fuerte que los transeúntes se volvieron. «Fuera de aquí, no quiero verte». Rosalind se quedó de pie en la acera, respirando agitadamente. Le temblaba todo por dentro, la humillación, la rabia, el dolor. Esteban se dio la vuelta y volvió a entrar en el restaurante, dando un sonoro portazo. A través de los cristales, Rosalinda lo vio volver a la mesa, sentarse junto a Yanira, mientras ella le sonreía y le ponía la mano en el hombro. Mientras Yanira ocupaba su lugar, el lugar de su mujer. Los invitados los miraron con confusión. Alguien trató de decirle algo a Esteban, pero él solo hizo un gesto con la mano, instando a todos a continuar la fiesta. Los camareros se miraron y volvieron a servir los platos. La vida dentro del restaurante continuaba como si nada hubiera pasado. Rosalind estaba fuera, abrazada a sí misma. El aire de la noche era fresco y ella temblaba, pero no de frío. Los transeúntes la miraban con curiosidad, pero nadie se acercó. Se sentía desnuda, pisoteada, arrojada a un lado de su propia vida. Durante varios minutos permaneció allí de pie, incapaz de moverse. Sentía la cabeza vacía. Entonces sacó lentamente el teléfono del bolso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Abrió sus contactos, encontró el número de Domingo y pulsó llamar. Zumbó. 1, 2, 3. Rosalinda cerró los ojos, rogando que contestara. Al cuarto timbrazo, descolgó el teléfono. Domingo Montalvo, sonó una voz familiar y ronca. Rosalinda abrió la boca, pero no le salieron palabras. Tragó saliva y se obligó a hablar. Era Rosalinda. Una pausa. Entonces Domingo preguntó, y había cautela en su voz. ¿Qué pasa? Ya. Su voz se entrecortó y respiró hondo. Estoy en la calle, fuera del restaurante El Patio Azul. Esteban me echó. Trajo a su amante a su fiesta de cumpleaños y me empujó delante de todos los invitados. Silencio al otro lado. Rosalinda oía la respiración agitada de Domingo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó por fin. En la calle, delante del restaurante. Quédate ahí, no te vayas. Estaré allí en 20 minutos. Pero... 20 minutos, Rosalinda. Espérame. Colgó. Rosalinda volvió a guardar el teléfono en el bolso y se apoyó en la pared del edificio, contiguo al restaurante. Le temblaban las piernas y se puso lentamente en cuclillas, rodeándose las rodillas con los brazos. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. Aquí no. Ahora no. Se quedó sentada, mirando al suelo, esperando. El tiempo transcurría penosamente. Los coches pasaban, la gente se cruzaba. La música sonaba en alguna parte. Del restaurante llegaba un zumbido sordo de voces y risas. Rosalind lo oía todo, pero como desde lejos, a través del grueso cristal. Pensó en Yanira sentada en su sitio, en Esteban riendo con ella, pasándole el brazo por los hombros, en los comensales que fingían no darse cuenta del escándalo y seguían divirtiéndose. Habían pasado unos 15 minutos cuando un todoterreno negro se detuvo en la acera. Rosalinda levantó la vista. Domingo salió del coche. Llevaba una chaqueta oscura y unos vaqueros, y parecía serio y tranquilo. Se acercó a Rosalinda, le tendió la mano y la ayudó a levantarse. ¿Te encuentra bien?,
le preguntó. No, respondió Rosalinda con sinceridad, pero me pondré de pie. Domingo asintió, mirándola a la cara. Luego volvió la vista al restaurante. ¿Está ahí? Sí, con su amante. Domingo apretó la mandíbula. Permaneció en silencio unos segundos y luego dijo, Vamos, enséñame a ese tonto. Rosalinda asintió. Caminaron juntos hasta la entrada del restaurante, y Domingo empujó la puerta primero. Domingo empujó la puerta del restaurante y ésta se abrió con el silencioso tintineo de una campana. Él entró primero y Rosalinda le siguió, sintiendo que las piernas le temblaban por el esfuerzo. El interior era cálido y ruidoso, mientras los comensales seguían sentados a la mesa, hablando y riendo como si nada hubiera pasado. Los camareros correteaban entre las mesas con bandejas. La música sonaba suavemente de fondo. Rosalinda vio enseguida a Esteban. Estaba sentado en su sitio, reclinado en la silla y rodeando con el brazo los hombros de Yanira. La chica le decía algo, inclinándose hacia él, y él se reía, asintiendo. Tenía la cara enrojecida por el alcohol y los ojos brillantes. Yanira sostenía una copa de vino en la mano y parecía completamente relajada, como si se tratara de su propia celebración. Domingo se detuvo en la entrada del salón y miró alrededor de la mesa. Varios de los invitados se fijaron en él y se callaron, mirando a su alrededor. Luego unos cuantos más. Las conversaciones empezaron a desvanecerse mientras una ola de silencio recorría la sala. Esteban, preocupado por Yanira, no se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Levantó su copa, a punto de hacer otro brindis, pero uno de sus colegas le tocó el brazo e hizo un gesto con la cabeza hacia la entrada. Esteban se volvió, vio a su padre y palideció. El vaso se le congeló en los labios. La sonrisa desapareció de su rostro. Dejó lentamente el vaso sobre la mesa y se enderezó, quitando la mano de los hombros de Yanira. Yanira se volvió también y miró con curiosidad al hombre mayor que estaba en la entrada. Domingo no tenía prisa. Atravesó lentamente el vestíbulo hasta la mesa y cada uno de sus pasos resonó en el silencio como un martillazo. Los invitados se separaron para dejarle paso. Rosalind le siguió, manteniéndose justo detrás de él. Vio que a Esteban le temblaban las manos y tragó saliva, intentando decir algo, pero las palabras no le salían. Domingo se acercó a la mesa y se detuvo frente a su hijo. Recorrió la escena con la mirada. Los platos desparramados, los vasos vacíos, Yanira sentada junto a Esteban, los invitados congelados por la expectación. Su rostro era de piedra, impenetrable. Guardó silencio durante unos largos segundos, y el silencio fue más terrible que cualquier grito. «Padre», dijo Esteban al fin, «no esperaba verte, solo estamos celebrando». «Cállate», le cortó Domingo. Su voz era tranquila, pero era tan fuerte que Esteban enmudeció al instante, como si lo hubieran golpeado. «No te atrevas a abrir la boca hasta que yo lo diga». Esteban retrocedió. Yanira dejó de sonreír y miró al anciano con recelo. Los demás invitados se quedaron quietos, como si temieran llamar la atención. Domingo miró lentamente alrededor de la mesa, deteniéndose en Yanira. «¿Quién eres?», preguntó brevemente. Yanira parpadeó confusa. «Ya... Yanira, la colega de Esteban». «Colega», repitió Domingo, y había ironía en su voz. «Un colega que se sienta en el asiento de su mujer. Una posición interesante». Yanira se sonrojó, abrió la boca para replicar, pero Domingo ya se había apartado de ella. Volvió a mirar a Esteban. «Ponte de pie», dijo. Esteban vaciló. Domingo repitió más alto. Esteban se puso en pie de un salto tan brusco que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Estaba de pie, con los ojos bajos y los puños cerrados. Domingo se le acercó, y aunque el viejo era más bajo, Esteban pareció encogerse, empequeñecerse. «Tonto borracho», dijo Domingo claramente, para que todos pudieran oírlo. «Eres una vergüenza para nuestra familia, para ti mismo, para tu mujer. Has traído aquí a tu amante y has echado a tu propia mujer por la puerta como un patán. Padre, no es...» Esteban empezó, pero Domingo levantó la mano y lo hizo callar al instante. «He dicho que te calles». Entonces Domingo se giró y abofeteó a su hijo. La bofetada sonó tan fuerte que varias mujeres de la mesa se sobresaltaron. Esteban se balanceó hacia un lado, agarrándose la nuca, pero no se atrevió a protestar. Le ardía la cara de vergüenza y humillación.
Has sido un niño mimado toda tu vida, continuó Domingo, mirando a su hijo con desprecio. Te lo he dado todo: educación, trabajo, dinero. ¿Y tú? No aprecias nada. ¿Creías que podías hacer cualquier cosa sin que nadie te lo impidiera? ¿Creías que haría la vista gorda ante tu cerdada? Esteban guardó silencio, con los labios temblorosos. Janira permanecía sentada sin moverse, con el rostro pálido. Los invitados contemplaban la escena con asombro y confusión. Algunos intentaron levantarse discretamente y marcharse, pero Domingo lanzó una rápida mirada en su dirección y se quedaron inmóviles. Domingo dio un paso atrás y anunció en voz alta para que todos los presentes lo oyeran. Esteban Valentín Montalvo queda suspendido de todos sus cargos en nuestra empresa. Hasta nuevo aviso, no se le permitirá trabajar, financiar ni participar en ninguno de los asuntos de la empresa. Ya no representa nuestros intereses. Esteban levantó la cabeza, con los ojos abiertos de horror. Padre, no. No, por favor. Lo arreglaré. Lo arreglaré todo. Es demasiado tarde, le cortó Domingo. Te has pasado de la raya. Me has deshonrado. Has deshonrado a tu madre. Has deshonrado a tu mujer. No te mereces el puesto que tienes. Esteban se agarró a la mesa, con el rostro contorsionado. Parecía un hombre al que le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. La empresa de su padre era su única fuente de ingresos, su estatus, su orgullo. Sin ella, no era nadie. Padre, por favor, su voz se quebró en un graznido. Dame una oportunidad. No volveré a hacerlo. Lo haré bien. Dejaré de hacerlo con ella. Yo. Cállate, dijo Domingo con cansancio. ¿No te das cuenta de que no se trata de ella? Se trata de ti. Eres un mentiroso. Eres débil. No puedes mantener tu palabra. Le hiciste un juramento a tu mujer y lo has roto. No eres un hombre. Aquellas palabras golpearon a Esteban con más fuerza que un tirón de orejas. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo de la silla. Janira intentó levantarse para apoyarlo, pero Domingo la miró con tal dureza que ella volvió a sentarse y no volvió a moverse. Domingo se volvió hacia Rosalinda. Estaba de pie a unos pasos de la mesa, manteniéndose erguida, aunque temblaba por dentro. El viejo se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Rosalinda, dijo en voz alta, para que todos pudieran oírlo. Te pongo bajo mi protección. No estarás sola. Me ocuparé de que mi hijo no te engañe con tu divorcio y te deje sin nada. Tendrás todo lo que legalmente te corresponde y más. Te lo prometo. Rosalind asintió sin confiar en su voz. Todo en su interior se apretaba, por la gratitud, por el alivio, por el dolor. Domingo le apretó más fuerte el hombro, como transmitiéndole su fuerza. Luego la soltó y se volvió de nuevo hacia Esteban. En cuanto a ti, le dijo a su hijo, vivirás del dinero que ganes. Si por supuesto puedes encontrar algún sitio donde trabajar. No te daré ni un céntimo hasta que aprendas a respetarte a ti mismo y a los demás. Y si intentas hacer daño a Rosalinda, si intentas engañarla para conseguir el divorcio o intimidarla, me encargaré personalmente de que te arrepientas el resto de tu vida. ¿Entendiste? Esteban no contestó. Se quedó mirando al suelo, con los hombros temblorosos. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. Parecía patético, destrozado, como si toda su confianza en sí mismo se hubiera desvanecido de un solo golpe. Domingo ya no le miraba. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a Rosalinda para que le siguiera. Ella caminó a su lado hacia la salida, sintiendo decenas de miradas. Los invitados se quedaron en silencio, sin saber qué decir o hacer. Los camareros permanecían contra las paredes como petrificados. Yanira se sentó en su asiento, con el rostro pálido y confuso. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Había creído que Esteban era fuerte, exitoso, independiente. Ahora lloraba como un niño privado del apoyo de su padre. Domingo y Rosalinda salieron del restaurante. El aire frío de la noche le golpeó la cara y Rosalinda inhaló profundamente. Las piernas apenas la sostenían, pero se obligó a caminar. Domingo se dirigió a su todoterreno. Abrió la puerta del asiento del copiloto y le hizo un gesto con la cabeza. Sube, te llevaré a casa. Rosalinda entró y cerró la puerta. Domingo rodeó el coche, se puso al volante y arrancó el motor. Condujeron un rato en silencio. Rosalinda miró por la ventanilla, viendo pasar las farolas, los edificios y algún que otro transeúnte.
Se sentía vacía y extrañamente tranquila por dentro, como después de una tormenta. Gracias, dijo por fin en voz baja. Domingo la miró y luego volvió a la carretera. No hay nada que agradecer. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Hice la vista gorda ante las travesuras de Esteban durante demasiado tiempo, esperando que madurara. Pero nunca maduró. Todos estos años pensé que casarse contigo lo cambiaría. Creí que la responsabilidad, una familia, harían de él un hombre. Pero me equivoqué. Rosalinda guardó silencio. Domingo continuó. Eres una buena mujer, Rosalinda. Eres trabajadora, honesta, decente. No merecías que te trataran así. Mi mujer siempre decía que eras demasiado buena para Esteban, y tenía razón. Le quería, dijo Rosalinda, y le tembló la voz. Cuando nos casamos, lo quería de verdad. Pensé que construiríamos algo de verdad. Lo sé, asintió Domingo. Y eso lo hace aún más doloroso. Pero a veces el amor no salva el día. A veces una persona simplemente no es capaz de ser la persona que tú quieres que sea. Se detuvieron frente a la casa de Rosalinda. Domingo detuvo el coche en la entrada y se volvió hacia ella. Escúchame bien. Mañana por la mañana vas a ver a un abogado. Te daré los datos de mi abogado, el mejor de la ciudad. Él se encargará de tu divorcio y se asegurará de que Esteban no te engañe. Todos los gastos legales corren por mi cuenta. No pagarás ni un centavo. Domingo, no puedo aceptar. Sí que puedes, la interrumpió. Y lo harás. No está en discusión. Eres un miembro de mi familia y hasta que se formalice el divorcio, es mi responsabilidad asegurarme de que recibas un trato justo. Rosalind asintió, sintiendo que las lágrimas afloraban por fin a sus ojos. Había luchado por contenerlas toda la noche, pero ahora, a salvo en este cálido coche, junto al hombre que la había defendido, ya no podía contenerlas más. Lo siento, susurró, secándose las lágrimas con la mano. No pretendía llorar, dijo Domingo en voz baja. Estás en tu derecho. Lo que te han hecho hoy ha sido cruel e injusto. Llora todo lo que necesites. Rosalinda lloró, en silencio, sollozando, cubriéndose la cara con las manos. Domingo guardó silencio, dándole tiempo, sin apresurarla. Al cabo de unos minutos, ella se calmó, se secó la cara, respiró hondo. Perdóname, no quería montar una escena. No lo hiciste, replicó Domingo. Solo eres alguien a quien han herido. Y no pasa nada por mostrar dolor. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. Estos son los contactos del abogado. Llámale mañana por la mañana. Dile que es de mi parte. Te atenderá enseguida. Rosalind cogió la tarjeta y asintió. Muy bien. Bien, gracias. Una cosa más, añadió Domingo. Si Esteban intenta ponerse en contacto contigo, amenazarte, manipularte, llámame enseguida. Yo me encargaré de él. Ya no estás solo en esta situación. ¿Entendido? Entendido, susurró Rosalind. Salió del coche y cerró la puerta. Domingo bajó la ventanilla y gritó tras ella. ¡Aguanta, Rosalinda! ¡Lo conseguirás! Eres más fuerte de lo que crees. Ella asintió y le saludó con la mano. Domingo dio media vuelta y se marchó, dejándola sola en la acera. Rosalinda se quedó unos minutos mirando las luces rojas del coche y luego caminó despacio hacia la entrada. Cuando llegó al piso, entró y cerró la puerta. La casa estaba silenciosa y vacía. Esteban no estaba, por supuesto. Se había quedado en el restaurante, probablemente intentando recuperarse de la paliza de su padre. Rosalinda entró en el dormitorio, se sentó en la cama y se quedó mirando la pared. Sentía algo extraño en su interior. No era de alivio ni de alegría, sino más bien de desolación, mezclada con cansancio. Pero en algún lugar profundo, en el fondo, algo más se cocía a fuego lento. Algo parecido a la esperanza. Por primera vez en semanas no se sentía sola. Por primera vez tenía un aliado, alguien que la defendía sin pedir nada a cambio. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Mabel. Se acabó. Mañana te lo cuento. Estoy bien. La respuesta llegó casi al instante. Gracias a Dios. Vuelve cuando quieras. Te quiero. Rosalind sonrió entre lágrimas. Dejó el teléfono en la mesilla de noche, se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos.
Le esperaban muchas dificultades: el divorcio, dividir sus bienes, hablar con abogados, una nueva vida. Pero ahora, en ese momento, se permitió respirar. Ya no estaba sola. Y eso era lo más importante. El mes había pasado más rápido de lo que Rosalind esperaba. 30 días llenos de reuniones con abogados, firma de papeles, conversaciones con notarios y procedimientos judiciales. El abogado que Domingo le había recomendado, un hombre seco y pedante llamado Osvaldo Pereira, resultó ser un verdadero profesional. Llevó el divorcio con tanta rapidez y claridad que Esteban ni siquiera tuvo tiempo de resistirse. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividieron estrictamente por la mitad. El piso donde habían vivido los últimos 5 años se vendió y el dinero se dividió. El coche de Rosalinda quedó para ella, el de Esteban para él, aunque formalmente pertenecía a la empresa de su padre, y Domingo lo recuperó. La cuenta bancaria conjunta se dividió. Rosalinda recibió su parte, una cantidad que le permitió vivir tranquila durante unos años, sin preocuparse por el dinero. Esteban intentó llamarla varias veces durante ese mes. Al principio le rogó que volviera, jurándole que cambiaría todo, que había roto con Shanira, que nunca más la engañaría. Luego, como Rosalinda no contestaba, empezó a amenazarla, diciéndole que se arrepentiría, que no conseguiría nada, que los abogados de su padre eran más fuertes. Pero cuando los abogados se hicieron cargo del caso, no tardó en ceder. Domingo cumplió su palabra. Esteban no recibió apoyo de su familia y tuvo que contratar a un abogado barato que poco podía hacer contra el equipo de Osvaldo. Hoy era el último día, el día en que se firmaban los papeles finales del divorcio. Rosalinda llegó a la notaría por la mañana temprano, vestida con un estricto traje gris. Parecía tranquila y serena, aunque en su interior aún había un vacío. No de dolor ni de rabia, sino de vacío, como si una parte de su vida hubiera sido cortada y desechada. Esteban ya estaba en el despacho cuando ella entró. Estaba sentado en el sofá de cuero de la recepción, encorvado, mirando al suelo. Tenía mal aspecto, demacrado, con ojeras y una camisa arrugada. Rosalind casi no lo reconoció. El hombre engreído y fanfarrón que había visto hacía un mes había desaparecido. Lo único que quedaba era un hombre destrozado que lo había perdido todo: su trabajo, su dinero, su estatus, el respeto de su padre. Levantó la vista cuando ella entró e intentó decir algo, pero Rosalinda pasó de largo sin mirarle. El notario les invitó a pasar al despacho. Se sentaron en lados opuestos del enorme escritorio. El abogado de Rosalinda se sentó junto a ella, el de Esteban junto a él. El notario expuso los documentos. Explicó las últimas formalidades. Si no tienen inconveniente, firmen aquí y aquí, dijo señalando las líneas. Rosalinda cogió un bolígrafo y firmó rápidamente todas las páginas necesarias. No le temblaba la mano. Esteban firmaba despacio, como si cada letra le doliera. Cuando todo estuvo listo, el notario recogió los papeles, los selló y asintió. Ya está. El divorcio está oficialmente registrado. Os deseo mucha suerte a los dos. Rosalinda se levantó, cogió sus copias de los documentos y se dirigió a la salida. Esteban se levantó de su asiento y la llamó. Rosalinda, espera. Ella se detuvo en la puerta, pero no se volvió. Esteban se acercó, con voz ronca, suplicante. Por favor, escúchame. Sé que metí la pata. Sé que he sido un idiota. Pero podemos arreglarlo, ¿no? Podemos empezar de nuevo. He cambiado. Rosalind finalmente se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos. Su voz era tranquila, pero cada palabra era clara y firme. Eres un pedazo de mierda, Esteban. Me has humillado, me has traicionado, me has echado a la calle como si fuera basura. No has cambiado. Acabas de perder todo lo que tenías y ahora intentas volver a mí porque no tienes a dónde ir. Pero no voy a ser tu marina de reserva. Déjame en paz, para siempre. Se dio la vuelta y salió del despacho sin esperar respuesta. Esteban permaneció de pie en el pasillo, mirándola fijamente. Rosalinda bajó las escaleras, salió a la calle y respiró hondo. Libre. Era libre. Aquella tarde, cuando Rosalinda ya había regresado al piso que había alquilado mientras buscaba un nuevo lugar donde vivir, recibió una llamada de Domingo. Contestó inmediatamente. Diga. Rosalinda, soy Domingo. ¿Cómo te ha ido hoy? Se acabó. El divorcio está finalizado. Qué bien. Escucha, necesito hablar contigo.
¿Puedes venir a mi casa esta noche? Es importante. Rosalind dudó. Estaba cansada. Solo quería tumbarse y olvidar. Pero la voz de Domingo sonaba seria, y ella no podía negarse. De acuerdo. ¿A qué hora? Esta noche a las 8. Te espero. A las 8 en punto, Rosalinda condujo hasta la mansión Montalvo. Las puertas se abrieron en cuanto pulsó el interfono. Aparcó en la entrada principal y subió los escalones. La puerta la abrió la propia Beatriz. Parecía cansada pero amable. Rosalinda, pasa. Domingo te espera en el estudio. Rosalinda entró y Beatriz se la condujo por el pasillo hasta una puerta familiar. Después de llamar, abrió la puerta y saludó a Rosalinda con la cabeza. Rosalinda entró. Domingo estaba sentado ante su escritorio, apilado de papeles como siempre. Levantó la vista cuando ella entró y le hizo un gesto para que se sentara. Rosalinda se sentó en la silla de enfrente. Gracias por venir, dijo Domingo. Sé que ha sido un día duro. No pasa nada. ¿De qué querías hablar? Domingo se reclinó en la silla y se frotó el puente de la nariz. Quería hablarte de lo que pasó, de mi hijo, de cómo te trató. Rosalinda guardó silencio, sin entender a dónde quería llegar. Domingo continuó. Soy el padre de Esteban, y aunque lo castigué, lo suspendí, eso no cambia el hecho de que soy responsable de la forma en que creció. Le dejé hacer demasiado. Lo mimé demasiado. Pensé que el dinero y las oportunidades le harían un buen hombre, pero me equivoqué. Crié a un egoísta que no sabe apreciar lo que tiene. Rosalinda escuchó en silencio. Domingo se inclinó hacia adelante y su mirada se tornó seria. Quiero pedirte perdón, en mi nombre y en el de nuestra familia. Te merecías algo mejor. Merecías un marido que te respetara, que te amara, que te valorara. En vez de eso, tuviste un traidor, y por eso me avergüenzo. Rosalinda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Domingo, no es culpa tuya. Esteban es un hombre adulto. Tomó sus propias decisiones. Tal vez, asintió Domingo, pero sigo sintiéndome responsable, y quiero hacer algo al respecto. Abrió un cajón del escritorio, sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa delante de Rosalinda. ¿Qué es esto?, preguntó ella. $50,000. Para la primera vez. Para que puedas instalarte, buscar un nuevo lugar donde vivir, tal vez ampliar tu salón o empezar algo nuevo. Sé que recibiste tu parte en el divorcio, pero puede que no sea suficiente. Considéralo un regalo de mi parte. Rosalinda se quedó mirando el sobre y luego a Domingo. No puedo aceptarlo. Es demasiado. Sí puedes, dijo Domingo con firmeza. Y debes hacerlo. Esto no es caridad, Rosalinda. Es una compensación por el dolor que mi familia te ha causado. Por favor, acéptalo. Me tranquilizará saber que tienes un colchón económico para el futuro. Rosalinda miró el sobre. El orgullo y la practicidad luchaban en su interior. Toda su vida había estado acostumbrada a depender de sí misma, a ganarse su propio dinero. Pero Domingo tenía razón. $50,000 podían cambiar su vida. Podría abrir un segundo salón, contratar a más personal, respirar libre por fin sin tener que contar cada céntimo. Extendió lentamente la mano y cogió el sobre. Gracias, dijo en voz baja. No sé qué más decir. No hace falta que digas nada, contestó Domingo. Simplemente vive bien. Sé feliz. Ese será el mejor agradecimiento que pueda darte. Rosalinda asintió, apretando el sobre entre las manos. Domingo se levantó de la mesa y le tendió la mano. Ella también se levantó e intercambiaron un fuerte apretón de manos. Si alguna vez necesitas ayuda, consejo o simplemente apoyo, llámame. ¿Trato hecho? De acuerdo, asintió Rosalind. Salió del despacho, se despidió de Beatriz y se dirigió a la salida. Cuando entró en el coche, dejó el sobre en el asiento del copiloto y se quedó mirándolo durante unos minutos. Después arrancó el motor y condujo hasta su casa. Le esperaba una nueva vida, sin Esteban, sin mentiras, sin humillaciones. Solo ella, su trabajo, sus sueños y por fin, la libertad. Rosalinda sonrió mientras miraba la carretera. Por primera vez en mucho tiempo no sintió vacío, sino expectación. El futuro ya no le daba miedo. Parecía posible.